Dialogar con María O'Donnell siempre es enriquecedor. Acaba de presentar su libro Aramburu a través de Editorial Planeta. Conocemos todos los detalles de este libro, pero también dialogamos con ella sobre los femicidios, la pandemia y su rol en los medios. Como decís, ¿no? Se están cumpliendo 50 años de un hecho muy extraordinario que fue el magnicidio, el crimen de Pedro Aramburu en el año 1970, lo secuestraron un 29 de mayo, había sido uno de los protagonistas del golpe contra Perón y a cargo ya de la Revolución Libertadora, como se la llamó en la época, fue el presidente de facto que estuvo 3 años, fue el que firmó un decreto que prohibía al peronismo, que prohibía mencionar a Perón, a Eva. En ese momento además estuvo todo el tema del secuestro, entre comillas, del cadáver de Eva, o sea, lo escondieron, no se sabía a dónde lo habían llevado. Y en ese contexto, porque me interesa mucho entender los contextos, ¿no? En ese contexto, después de 15 años de proscripción del peronismo, un grupo de jóvenes muy jóvenes, de 20 y pico de años, toca el timbre de la casa de Aramburu, se lo lleva a una quinta en las afueras de Buenos Aires y se arroga el derecho de hacerle lo que en la época se decía un juicio revolucionario, digamos, como guerrilla en formación, y de esa manera tan brutal se dan a conocer los montoneros, ¿no? Después de un juicio matándolo, lo matan y lo entierran en el sótano. Este era un grupo muy católico, tanto el grupo cordobés que venían del liceo militar como el grupo porteño, eran grupos que habían militado en su juventud o que habían estado muy cerca de curas que en ese momento eran curas que estaban haciendo la opción de los curas del tercer mundo, pero eran muy católicos. Entonces, quitar la vida dentro de la moral católica es un hecho, digamos, que el catolicismo no concede. Entonces, de hecho, hay una carta muy interesante que le escriben después de matarlo a Aramburu a Monseñor Cagiano, que era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, buscándole una justificación. Y entonces, después que viene eso, 4 años más tarde, un comando montonero a cargo de Paco Urondo entra al cementerio de la Recoleta, que es donde estaba el cuerpo de Aramburu, roba el cuerpo de Aramburu y busca terminar el círculo que de alguna manera había quedado inconcluso con el crimen de Aramburu, que es exigir a cambio de la devolución del cadáver de Aramburu que trajeran de vuelta el cadáver de Eva a la Argentina. En ese momento gobernaba Isabel, el cadáver de Eva le había sido entregado a Perón antes de su muerte, pero había quedado en España. No, es interesante con el tema de Aramburu porque el lenguaje denota mucho, porque algunos dicen ajusticiamiento, otros dicen Exacto. crimen, otros dicen asesinato, y ahí hay en la elección del verbo una decisión que tiene que ver con, bueno, qué grado de aceptación tiene o no ese crimen. Aramburu no, estaban las internas las Fuerzas Armadas también, ¿no? Y en ese momento gobernaba, era la dictadura de Onganía, y Aramburu estaba muy enfrentado con ese sector de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando Aramburu lo mataron, no fue muy reivindicado tampoco en ese momento su figura, porque había, bueno, estaban los nacionalistas, los liberales, estaban todas las internas de las Fuerzas Armadas. Y después, claro, después vino la dictadura también militar, que lo tomó al caso. De hecho, en un momento la dictadura quiso hacer un museo de la subversión en Timote, digamos, en la quinta donde lo mataron. Hubo un acto importante durante la dictadura como para mostrar un poco la violencia de la guerrilla, y era como un emblema, era como un símbolo de eso. Muy reveladora en nuestra historia lo que pasa con Timote, o sea, con la plaza central de Timote, es un pueblito muy chiquito, que en una época se llamó Aramburu, y después cuando vino la democracia le cambiaron el nombre, y con el kirchnerismo le pusieron el nombre de un veterano de Malvinas, y nadie sabe muy bien qué hacer con la quinta de Timote. Los vecinos querrían que eso fuese un lugar histórico, porque además es un lugar que se ha ido despoblando, porque como todos los pueblos del interior de la provincia a los cuales ya no llega el tren, y ellos quieren hacer algo. Y como nadie se pone de acuerdo si es un museo, si es un lugar para, o sea, qué tipo de narrativa tiene que tener lo que pasó ahí, no logran hacer nada y el lugar se está derrumbando. Es incómodo. Yo lo que creo que pasa con Aramburu, es lo que a mí me atrajo tanto el libro, digamos, de meterme a escribir un libro con esto, es que es un lugar muy incómodo, es un lugar que es alguien que dio un golpe, que hizo lo que hizo con el peronismo, que después fue víctima de un crimen atroz, que en el medio había evolucionado mucho en su postura política,
hay un hecho de violencia tremendo del 70, lo cual no niega que hubo violencia antes, digamos, en la Argentina. Entonces, como es un lugar tan incómodo, nadie sabe cómo narrarlo, muy poco, entonces por eso me parece que ha quedado bastante olvidado también, porque es un tema que a muchos les cuesta tratar. Bueno, Firmenich es una fuente muy esquiva porque es el único sobreviviente que se conozca del grupo que estuvo en la selva esos 3 días con Aramburu y que lo ejecuta. Digamos, los demás, que era Fernando Valmedina, en ese momento era el jefe, el otro jefe era un cordobés, Emilio Massa, que era el jefe de la célula cordobesa, pero no hay más sobrevivientes que él, entonces que se conozcan. Hay una duda que el libro un poco plantea de, yo creo que hay un personaje más ahí escondido que también estuvo, cuyo nombre todavía no conocemos. Pero más allá de eso es el único testigo vivo de eso, con lo cual es un personaje clave en esta historia. Hay un relato que es como el relato oficial, que es el relato que él hace, que es muy famoso porque fue publicado en su momento en el 74 en la causa peronista, que es cuando lo mata Fernando Valmedina, Aramburu en un sótano, y Aramburu le dice proceda. Entonces, todo ese relato está basado en el relato de Firmenich, no hay otras fuentes. De hecho, cuando hubo un juicio, cuando llegan a la instancia del juicio, nunca llegaron a la instancia del juicio ni Fernando Valmedina, ni el Gordo Massa, ni el propio Firmenich, los otros dos porque mueren antes, en enfrentamientos con la policía, en el barrio de Los Naranjos cae Emilio Massa después de la toma de la Calera, y en el caso de Firmenich porque estuvo prófugo mientras se hizo el juicio, y después vino la amnistía y el indulto con el gobierno de Cámpora. Entonces, en realidad, no hay más que ese testimonio de Firmenich para tratar de reconstruir qué es lo que pasó en esos 3 días en la quinta de la Selma. Pero también me interesaba a mí en el libro pensar qué pasó con ese crimen con la sociedad, o sea, cómo fue el origen de Montoneros, cómo es que ese hecho se produce, cómo impacta ese hecho, porque hubo mucha gente, hubo un repudio muy grande, por supuesto, de quienes estaban en ese momento en el poder, pero también del radicalismo, de dirigentes, incluso de dirigentes peronistas, pero un sector muy grande del peronismo, de la resistencia peronista, que lo vivió como una revancha justa, en el sentido de decir, después de el golpe del 55, de los bombardeos a Plaza de Mayo, de 15 años de prohibición del peronismo, un sector importante de la población que lo sintió como un alivio, como una suerte de revancha. Y entonces cuando yo le pregunto a Firmenich, le digo si él había estado de acuerdo con ese accionar de Paco Urondo, robarse el cadáver, y él dice, no, con los muertos no, nosotros no nos metemos con los muertos, somos católicos, somos cristianos. Yo dije, claro, qué curioso, ¿no? Bueno, me desconcertó. Yo llegué a almorzar con él en Barcelona. Él vive en Sitges, una localidad, en realidad vive un poquito más alejado, pero en las afueras de Barcelona. Él se fue a mediados de la década del 90 porque sentía un repudio muy grande de la sociedad argentina, se dio cuenta que no podía seguir viviendo en la Argentina, a pesar de que no tenía ningún impedimento legal, era simplemente, no simplemente, era nada menos que el repudio social lo que le imposibilitaba seguir viviendo en la Argentina, y se fue como profesor de economía a vivir a España. Firmenich no sigue creyendo que tuvo un sentido histórico y que estuvo bien hecho aquello. Y yo creo que es una de las cosas que le impide a Firmenich, o que le impidió poder reinsertarse también en democracia en Argentina. Porque las cosas, yo no soy muy, no me gusta mirar la historia con los anteojos de hoy. Me parece que hay que poder ponerse en ese momento. Pero lo que uno dice hoy sobre lo que pasó entonces, tiene que tener en cuenta que hoy es distinto que entonces. Y a veces Firmenich habla como si el tiempo no hubiese pasado. Sí, bueno, y él es un personaje particularmente soberbio, altanero, y hubo mucha muerte y hubo mucho drama en la Argentina. Y en eso creo que hubo un consenso de decir, no queremos más eso, y entonces un poco creo que Firmenich se convierte en un paria por eso. Soy una mamá que intenta hacer las cosas lo mejor posible, y seguro que como todas las madres meto mucho la pata. Tengo 2 hijas mujeres a las que les tocó un tiempo que para mí es extraordinario para las mujeres. Me da a veces como mucha envidia linda, en el sentido de decir, tienen el mundo en sus manos, y creo que yo pongo en el libro la dedicatoria, y lo creo sinceramente, me hacen creer que el mundo va a ser mejor, y que va a ser mejor, pero no solo para nosotras las mujeres, y creo que eso viene
con una generación a la que le ha tocado pelear por sus derechos, como en esta nueva ola feminista, están muy metidas en eso y eso me da mucho orgullo. También es un dolor de cabeza como madre, también lo padezco, pero a la vez me da mucho orgullo y me gusta que les pase eso. Cuesta muchísimo porque no hay condiciones de real igualdad, entonces cuesta por una cultura que hay, digo, a mí me ha pasado en las redacciones que cuando fui mamá yo ya no me quería quedar hasta cualquier hora de la noche en la redacción porque quería volver a mi casa, pasa que las mujeres todavía hoy hacemos más dentro de las casas que los varones, entonces los varones sienten menos urgencia para volver a sus casas porque no tienen la carga que todavía nosotras tenemos adentro de las casas, aunque estemos laburando afuera de nuestras casas. Entonces, en la medida en que no hay igualdad, no hay igualdad de oportunidades, o sea, hay una igualdad de oportunidades que no es real en términos de, y no tiene solo que ver con la licencia por maternidad y el embarazo, o sea, hay muchas cosas culturales. Entonces, y yo creo y pienso mucho en el feminismo como una lucha por la igualdad, pues, entonces, fundamentalmente una real igualdad de derechos. Y creo que, nada, que estamos mucho mejor porque el tema está arriba de la mesa, porque el tema está en agenda, pero que nos falta cambiar mucho. Por eso me parece que es un trabajo para las próximas generaciones. Tengo una profesión que amo, que me despierta mucha pasión, tuve la suerte también de que encontrar trabajos que puedo elegir, que me dan mucho placer, tengo 2 hijas que son un orgullo, un marido que es un gran compañero, tengo salud, que en estos tiempos es un montón, así que yo me siento realmente muy, muy privilegiada y con una responsabilidad también. Creo que cuando tenemos una vida privilegiada tenemos que pensar un poco en los que no la tienen. Y es un poco lo que me propongo también, ¿no? En mi oficio.